Bueno, estos son los cálculos para la práctica 10. Es muy larga, entonces vamos a hacerlo muy brevemente. Primero tenemos el pasaaltas. Bueno, no es el primero, pero pues lo hice primero. Se calcula la ganancia de la manera en la que ya conocemos. De hecho, esto es bastante repetitivo. Nada más vamos a repetir la fórmula de 1/2pi por la frecuencia que nos dan. Perdón, por la resistencia que tenemos, creo que la mayoría de los casos, si no es que en todos, es 15K, por el capacitor de 22 nanofaradios. Entonces nos va a dar esta frecuencia de 482 Hz. Y bueno, así sería como lo meteríamos a MATLAB. Posteriormente, pues de esto sacado de las tablas, quiere decir que su ganancia es de 1, en decibeles de 0, voltaje máximo, 1 volt pico a pico. Ahora la frecuencia de corte, este, pues también será esto, 20 logaritmo de la ganancia anterior para obtener el valor en decibeles. Luego, en una octava, con la fórmula de 2 a la menos 1 por la frecuencia de corte, 241.14 Hz. Esto nos va a dar 0.5, o sea 500 milivolts. 20 logaritmo de esto va a ser menos 6.02 decibeles. Luego, posteriormente, en la segunda octava, mismo procedimiento, nada más cambiamos el exponente a la menos 2 en lugar de a menos 1. Nos va a dar esta nueva frecuencia. Realizamos esta operación. Luego que nos da 250 milivolts pico a pico. Entonces ahora el 20 logaritmo de justamente esto para obtener menos 12.04 decibeles. Posteriormente 3 octavas, mismo procedimiento, 125 milivolts, 20 logaritmo de esto. Perdón, para obtener menos 18.06 decibeles. Posteriormente, una década es 1/10 a la 1 por 1. Nos da 100 milivolts básicamente. Y bueno, al realizar 20 logaritmos de 0.1 nos va a dar menos 20 decibeles. En este caso, la cantidad de hertz está determinada por 10 a la menos 1 por la frecuencia de corte, o sea, una década más. Ok. Luego, segunda década es lo mismo. Tercera década también es lo mismo. Acá podemos verlo, nada más van reduciéndose. Y los decibeles podemos ver que van de 20 en 20. ¿Ok? Porque es precisamente de primer orden. Muy bien. Para el pasabajas de segundo orden, sacamos esta frecuencia, mismo procedimiento. Así sería como lo meteríamos a MATLAB. Para frecuencias menores de la frecuencia de corte, sería así. Para la frecuencia de corte, ahora sí, sería 1.586, que es la ganancia máxima que se ve en las tablas, sobre raíz de 2, es igual a 1.121 volts pico a pico. Y bueno, 20 logaritmos de esto para obtener el valor en decibeles, ¿no? Ahora en una octava, 2 a la 1, porque esto es pasa baja, segundo orden, entonces va a ser 2 a la 1 positivo. Nos da este valor. Luego el 20 logaritmo de esta para obtener el decibeles. Mismo procedimiento para la segunda octava, nos da 1929 Hz, 99 milivolts pico a pico y menos 20 decibeles, ¿no? Ahora para la tercera octava, mismo procedimiento, 24.68 milivolts, 20 logaritmo de eso para obtener menos 32.117 decibeles. Ahora vamos con las décadas, 10 a la 1 positiva, 4.822 kHz, o sea, porque son pasabajas. Entonces vamos a evaluar una arriba, o sea, décadas arriba. Luego este valor, luego esto por este valor precisamente, para obtenerlo en decibeles. Segunda década, mismo procedimiento, 48.22 kHz, 158.6 microvolts pico a pico. Nos da un resultado de menos 75.993 decibeles. Para tercera década, 482.228 kHz, 1.586 por 10 a la menos 6,
y nos da menos 11 perdón, menos 115.99 decibeles. Luego nos vamos a el pasabanda de segundo orden. El pasabanda de segundo orden pues va a estar conformado por dos etapas, la del pasabajas y la del altas. Entonces aquí están justamente esas etapas. Sacamos la frecuencia de corte siendo la raíz de las dos frecuencias que multiplican. Y bueno, a la frecuencia central se evalúa. Luego posteriormente se evalúa la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Ahora lo mismo, pero en, en una octava menos y en una octava más respectivamente. Entonces estos son los resultados: 141.14 Hz y 9.64 kHz. Luego se evalúa la ganancia. Esto es muy sencillo. Y pues nos da 628.85 milivoltios pico a pico en el de salida de una octava. Y su valor en decibeles sería 20 logaritmo de dicho valor. Posteriormente seguimos. Voy a apurarme un poco con esto. Vamos a saltar a las décadas. Eh, seguimos sacando una frecuencia inferior y una frecuencia superior. 25.154 milivolts en la parte de las décadas. Y en la parte de los decibeles sería menos 31.9878 decibeles. Luego, en la segunda década, pues vamos subiéndole y bajándole respectivamente. Y pues ahí tenemos los resultados. Para una tercera década, le subimos un más y le bajamos un más, ¿no? Y pues ahí tenemos los resultados. Para el pasaltas de segundo orden, es muy similar al pasabajas que ya realizamos de segundo orden. Nada más va a cambiar la fórmula de acá. Acá sería como lo metemos a MATLAB. Y evaluamos a frecuencias mayores de las frecuencias de corte. A la frecuencia de corte, una octava. Negativa porque pues es pasaltas. Dos octavas, tres octavas, una década, dos décadas y tres décadas. ¿Sí? Ok. Rechaza bandas, acá sí cambia un poco. Sacamos la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Tenemos nuestras frecuencias, sacamos la frecuencia de corte de la manera que ya conocemos. Vamos a evaluar dos etapas, la de segundo orden, pasa bajas, y la de segundo orden, pasa altas. Entonces, esta es nuestra frecuencia máxima de atenuación. 25 kHz y 5 Hz también van a ser esos valores para posteriormente y evaluar, ¿no? 9.645 kHz como frecuencia superior y 48.228 Hz como frecuencia inferior. En este caso, pues seguimos aplicando más o menos el mismo procedimiento realmente. Y bueno, con una octava, con dos octavas, con tres octavas y una década, porque hasta ahí nos lo pide realmente. Y ya después sería mucho más difícil de ahondar en eso. Vamos con el pasa alta segundo orden. Frecuencia, aquí se mete a MATLAB. Ganancia máxima es esta. Se saca su valor en decibeles, se saca su máximo. Luego esta. Acá está. Luego una octava. Acá está. Dos octavas, tres octavas, una década, dos décadas y tres décadas, ¿no? Acá se puede observar que realmente es lo mismo, nada más cambia esto con esto. Y bueno, pues ese valor se ocupa para sacar el de decibeles, pero pues es el mismo procedimiento. Ya por último, nada más falta el pasabajas de primer orden. Entonces este es muy similar a lo que ya habíamos hecho. Acá esto es sacado de las tablas. De 1 sobre raíz de 2. Esto. Menos 3 decibeles. 707 milivolts pico a pico aproximadamente. Y bueno, una octava,
2 octavas, 3 octavas, una década, 2 décadas y 3 décadas. Es así como se resuelve. Realmente es muy repetitivo, pero pues sí se puede resolver.